la grandeza del gran imperio de la cultura maya, es muy probable que se remonte más de 7.000 años. Esto nos conlleva a que es una gran historia mucho más antigua que la egipcia, la Mesopotamia, ¿no? Este viaje astral, que hoy tenemos muy pocos pueblos, muy pocas gentes sobre todo, creo que nos conlleva a tener una visión de cómo fue nuestra antigua cultura, ¿no? Basando a lo que vemos, a los códices, a cómo lo traducimos, a cómo lo entendemos. Yo creo que realmente nos dan grandes mensajes que todavía el ser humano no está preparado para poder enfrentarlas, ¿no? Estos grandes conocimientos que plasmaron los códices, yo creo que era un gran sueño de grandes hombres, de grandes sabios, y que en un momento dado nos corresponde a nosotros también, como jóvenes o como esta generación del sexto sol, de dar esta bienvenida a este sueño que se plasmó. Cuando hablamos de cultura maya, pues realmente estamos hablando de 5 zonas importantes que abarca el mundo maya. Un pueblo, lógicamente, que se desarrolla en gran área del sureste mexicano y Guatemala, e inclusive llegan hasta Nicaragua. Sin embargo, yo creo que hay que considerar que el mundo maya es mucho más amplio, ¿no? Entonces, para nosotros la palabra maya en nuestro lenguaje significa abundancia. Y también significa, en su acepción lingüística, aquellos que no hacen daño. Maya, los que no causan dolor, los que son pocos. Y esto refiere específicamente a que no solamente es un pueblo, sino es un grupo de seres humanos consciente de su función, de su misión en esta tierra. Los mayas tienen una cosmovisión universal. Para ellos no es solamente el mayap, es el mundo, y no solo es el mundo, es el universo. Pero el sentir de nuestros pueblos, al ver plasmado en sus códices, en sus templos, la herencia que tienen los abuelos, el conocimiento que se ha dado como un gran don a mucha gente, se plasmó en su conocimiento al arte, a la cultura, a la poesía, a la geometría, a la astronomía, a la arquitectura, a la alfarería, ¿no? Pero sobre todo también una gran conciencia con la naturaleza, con la equidad del planeta. Un gran conocimiento que nunca desapareció. Yo digo que la civilización Itzá, que fueron los predecesores de la maya, ellos, antes de encontrarse con la cultura olmeca, tenían un entendimiento del calendario muy especial. Por supuesto, enriquecieron su vida cultural, artística, con la aparición de los olmecas. Pero así también enriquecieron su militarización y, digamos, la rigidez de su sistema. Antes de la llegada de los olmecas, los itzás eran grandes estudiosos del cosmos, del tiempo y de las profecías. Vemos un juego de pelota aparentemente ordinario, pero en ese juego de pelota se rige el destino del cosmos y de los astros. Vemos un anillo donde pasa la pelota, pero representa los eclipses, a los equinoccios, al sol, a los solsticios. Entonces, es a conocer el origen del nacimiento y el origen de recibir, y al origen en qué hora se nace, y al origen de qué somos, y al origen para qué somos. Y entonces son cosas muy importantes en la historia de la vida. Decía que yo tengo que agradecer mucho a esta tierra sagrada de los mayas, porque yo vengo de los mexicas, la gente de México, aprendimos mucho de ellos, sabios matemáticos, sabios astronómicos,
cultura grande en filosofía, cosmovisión tan grande. Eran grandes los mayas. Es que tienen una concepción poética de cada una de las estrellas, constelaciones, y tienen hasta un lenguaje, que es el lenguaje llamado Suyúa, el que se lee de día y se entiende en sueños, de noche. Entonces los mayas están totalmente un paso mucho más allá, mucho más lejos que el que podemos nosotros entender. Hay muchos eslabones que todavía faltan por descubrir, ¿no? Hay muchas zonas arqueológicas. En esto se mezcla la parte arqueológica y también se mezcla la parte antropológica, que es pues, los seres que habitamos hoy este mundo maya y cómo nos identificamos con nuestros ancestros. Y también cómo nosotros hemos conservado de una manera sus tradiciones y sus costumbres, ¿no? Entonces también esta relación dual que tenemos con la antigua, con la actualidad, pues nos ha llevado también a darle una continuidad a nuestros pensamientos y conocimientos heredados de nuestros abuelos, ¿no? Cuánta evolución, cuánta conciencia, gracias a este grandísimo pueblo, los mayas. Yo les doy alguna plática que quieran saber, porque así es. Y yo soy una persona muy decente para todos, porque si yo conozco, no me debo de negar nada, porque así es. Acá hay muchas personas que se niegan para dar a conocer algo, pero no es así. El pueblo vivía de una manera armónica con la naturaleza, pacífica con sí mismo y sobre todo lo que ellos construían, lo construían con un sueño realmente plasmado en espíritu y en corazón, ¿no? Entonces era un sueño que tenía un gran fin. Se hablan de dos seres, ¿no? La parte natural, que es lo elemental, y la parte cósmica. La visión que tenían los mayas antiguos no era muy diferente al animismo que ocupaba África en ese tiempo, o al shintoísmo de Japón. O a todas las corrientes filosóficas y religiosas que ocupaban el mundo en ese tiempo. El animismo lo que hace es rendir devoción a cada una de las cosas, al viento. El mar tiene un dios, la arena tiene otro dios y la piedra tiene otro, y el árbol tiene otro, y por tanto nadie quiere lastimar a un dios, porque Dios está aquí, en múltiples formas. In many indigenous cultures, the elements of a place, the other living things in a place, are seen as ancestors. You would do something inappropriate with one of your ancestors than you would with your father or your mother or your children. En ello se basa la religión naturalista de las antiguas religiones y la maya no tenía nada en diferencia con ellas, ¿no? Todo lo que era natural, todo lo que era formado por un Junancú, por una deidad, por un universo, era todo sagrado. Pero además sabían que la naturaleza había dado esos animales y esas plantas para el beneficio de ellos. Pero tenían de cierta manera un cuidado en que cómo utilizarlos, pero a la vez poderlos conservar. Y sabían cuándo cazar ciertos tipos de animales, comer ciertas plantas, a comparación de la vida actual que tenemos, que cazamos, destruimos simplemente por gusto. They teach their children reverence for the place, the sacredness of the places where they live, and they teach them how to be in appropriate relationship with it. That kind of education has been, really undermined
by sort of the imposition of other ways of thinking. Children are not having real learning experiences. They're sitting in rooms all day. It used to be that people had a different type of literacy. Instead of a literacy of words and a literacy of symbols, they had a literacy of pattern. They understood the nature of deep connections. Relationships that were complex and interlocking. And when they had that, it was really difficult for them to see themselves as being separate from the places that they inhabited. They saw these places like beings, as other entities. They saw them as living spiritual creations that they could relate to with respect and relate to with responsibility. Sí, creemos que lo que se olvidó y lo que ha olvidado esta civilización contemporánea es justamente que somos una extensión en la naturaleza. Toda la humanidad está extendida en la naturaleza. Para el maya antiguo, inclusive para el maya contemporáneo, cada uno de los elementos de la naturaleza son personas, son seres humanos también. Y esos seres humanos necesitan familiaridad, necesitan respeto, necesitan ofrendas, ser considerados como parte de la familia también. Those were two inseparable concepts. Your family came from a place, and the place was your family. Y cuando son considerados como parte de la familia, también retribuyen en equilibrio, retribuyen en bienestar, retribuyen en buenas lluvias, en buenas cosechas. They saw things in terms of relationships, not as parts. Entonces, la humanidad contemporánea olvidó su relación directa, familiar, con los elementos de la naturaleza. Si tú das amor, estás dando respeto. Y viceversa. Si respeta, los demás respetamos. Y es ahí cuando se hace la conjunción de amor. La tierra es muy generosa. La tierra siempre te va a dar lo que tú le pongas. Por eso es que te está pidiendo un cambio, porque ya nos olvidamos de nuestros antepasados. We need to regain our affection and love for the places where we live. Understand them poetically, understand them imagistically, understand them in terms of their potential, and understand them in terms of our relationship to them. As we separated from that pattern literacy and embraced a symbol literacy, it enabled us to achieve great technical things. But what the end result was is that we saw ourselves as being separate. It's one of the great downfalls of science. And in doing that, it allowed us to objectify, to treat these places as things to be exploited. You know, we're all trained to take a problem, break it down into its component parts, work on the little part, reassemble it. The medical system's organized that way. You know, our world is mostly organized in terms of pretending that what is alive is actually a machine. To use a place as a commodity, to literally abuse a place. We see ourselves as being separate and no longer connected. ¿Qué pierde la humanidad? Pues pierde un hermano de vida, es el mundo entero el que pierde un elemento vivo. Y los sistemas
como la vida, como el sistema de la Tierra, conforme aumentan en complejidad, aumentan en estabilidad. Y la realidad en este planeta es que todos los elementos que conforman al sistema están interconectados. Relationships are kind of like a web. Los humanos somos dependientes de todo el número de especies que existen en la Tierra porque son las que mantienen las condiciones, junto con nosotros, que permiten que toda esa vida se genere en el planeta Tierra. People choose to live, for the most part, where they live. But if they don't see the importance of giving as well as taking from those places, if they don't see that giving actually nurtures them as well, then there's no possibility for a relationship. It's like being in a marriage and treating your partner as a servant. Si nos damos amor, recibimos amor. Si damos amor y recibimos, mantenemos un equilibrio. Tiende esta humanidad a explotar, simplemente a ver como un recurso. Y eso de ver como un recurso a la naturaleza es lo que está ocasionando todos los problemas que vivimos contemporáneamente. This is kind of like the history of Western civilization. You go to a place and you use it up. You destroy the soil, you extract all of the minerals, you cut down all of the trees, and then you move on. But when you've done that everywhere, what do? You invade your neighbor. Entonces, la importancia de las especies es como si el conjunto de las demás formas de vida dijeran, bueno, pues ¿qué sería que se perdiera la raza humana? Pues solo es una especie. Hoy es un tema preocupante, como en 460 años, que es un sol que hemos dejado atrás, pues ha sido muy triste, ¿no? Porque el ser humano ha asumido la responsabilidad de una manera del poder elegir, decidir, sin una consulta sabia. Nuestra madre tierra, la naturaleza en sí, es tan sabio que por millones de años ha limpiado la tierra, ¿no? Y eso no hay ni indudable que puede ser que nuestra era inicie sin humanos, ¿no? If we do not respect the place, then we'll have to go someplace else. So there's something about what makes this place sacred, what makes it beautiful, and what makes it happy that is connected to the relationship between the trees, those sacred mountains, and the river, that people sense is being lost, is being destroyed, and that it's a terrible loss. It's a loss to the children, it's a loss to the community, and it's a loss to the world. That's a question I ask myself every day in my country. What are we doing? Sometimes I just can't believe it. So that's an important question to ask. Now, the next question is, well, what are you going to do about it? It's not only important to you, it's important to your children. It's important for your children to see the value of taking a stand. And when you're a child, taking a stand about something that everyone else disagrees with is a really hard thing to do. It's good to have that modeled for you.
Children who do that become exceptional people. So what's needed is a transformation of the human mind and soul. Los satisfactores que no nos alcanzan nunca a satisfacer, que no nos alcanzan nunca a llenar porque son satisfactores de plástico, porque son satisfactores que no tienen afecto, que únicamente nos dan algún tipo de beneficio temporal. Y aparte no queremos compartirlo. Entre más tenemos, más queremos. Mientras sigamos entonces con estas ganas de satisfacer lo que no se puede llegar a satisfacer más que con la apertura del corazón y con la plena conciencia, entonces estaremos sujetos siempre a la inequidad social. Estaremos siempre sujetos a la explotación de otros. ¿Cuántos nos atrapamos en nuestras mismas cárceles de materialismos, de tonterías, de que tengo que ver a un chava que tiene cuerpazo o guadán que tiene... Si cerramos los ojos, no nos damos cuenta ni siquiera que tenemos en las manos. Una posibilidad latente siempre en el ser humano de abordar la vida como una batalla sagrada. Y esa batalla sagrada no es contra nadie externamente, sino es justamente con ese desafiante egoico que vive en cada uno de nosotros. Dicen que utilizamos el 6% de nuestra capacidad cerebral, ¿no? Antiguamente se usaba el 100% porque la gente se conectaba directamente con el sol. Y el sol era la principal fuente de energía. Con energía solar se pueden hacer maravillas, viajes interestelares, levitación, con la energía del sol. El sol era el eje principal, como un padre, como una barrera más grande, la que tenemos a la condición de todos los motivos. Hunapku es un dios solar, la máxima representación solar como Tonantiu para los aztecas. Ku es la energía sagrada, Hun es el primero. Hunapku quiere decir como el primero en cargar la energía sagrada. Es el sol. Hun como un aliento, Av como un asombro irradiante y K como una chispa que permite el darnos cuenta y que permite la manifestación de todos los seres. De momento que nos robaron nuestros dioses solares como Hunapku, Viracocha y todos los dioses solares de cada una de las culturas. Y nos impusieron un dios injusto, un dios inventado y un dios dual. Reprogramaron nuestras mentes y nos quitaron todas las virtudes que teníamos antes, las capacidades. Esas capacidades se nos fueron anulando. En vez de eso nos dieron todo lo que ves, una realidad material que finalmente no nos sirve y nos va a servir en el momento importante, ¿no?, del cambio de era. Bueno, para la antigua concepción maya, nosotros nos desenvolvemos en ciclos del tiempo y esos ciclos del tiempo tienen soles. Esos soles representan a un elemento de la naturaleza. En general hemos estado dando vuelta a lo largo de la civilización por los 4 elementos: tierra, agua, fuego, viento. Sin embargo, el 5º elemento siempre ha quedado como una aspiración, como un anhelo de la humanidad. El elemento tierra nos da estabilidad en la percepción, nos da fertilidad, fecundidad, creatividad, nos confiere abrazar a todos los seres, ¿no?, como si fuéramos sus
sus madres, nos permite nutrir toda la vida. El elemento tierra fundamentalmente nos confiere estabilidad en todo lo que percibimos. Ante las fluctuaciones y los movimientos de la energía nos confiere estabilidad. El elemento agua naturalmente nos lleva hacia la fluidez de todas nuestras percepciones, hacia la fluidez de todas nuestras emociones, hacia la fluidez de todos nuestros afectos, de tal manera que no se queda bloqueada, reprimida por ahí. Para ellos el agua era como la sangre, lo vital, la reencarnación, el espíritu. Nos da también cierto tipo de ligereza, ¿no?, para elegir el camino más fácil, para tomar decisiones. Entonces, percibiendo, intuyendo el camino más fácil. Pero nosotros utilizamos el agua como parte, como una purificación del cuerpo principal. Y el fuego lo agarramos también para hacer la purificación. Por eso nos hacemos un fuego sagrado que se llama Ukilichkakil Kushtal. El elemento fuego nos confiere la vitalidad tan importante para no necesitar de alguien que nos ordene por dónde caminar. Porque cuando se encendió el fuego de la conciencia o el fuego en tu cuerpo, tienes una motivación natural para vivir. Una motivación que no se apaga. Que puede estar el clima nublado, frío o muy caluroso, hay un regulador entonces de la temperatura natural con el fuego que te permite tener el consejo, el maestro interior despierto, de tal forma que tú puedas transitar sin necesidad de preguntar a nadie. Te hace como un ser independiente en ese sentido. Y el elemento viento, por supuesto, te confiere el vuelo del pensamiento, el vuelo de la imaginación, la ligereza para cambiar de destino si es necesario, para recibir mensajes, para usar la imaginación de manera creativa como un puente entre lo concreto y lo que pudiera ser lo más abstracto del espíritu.